Bienvenidos, soy René William Melara. Gracias por acompañarnos a través de la internet. Nuestra oración es que el mensaje de hoy sea de bendición y pueda comprender el amor y propósito de Dios para su vida. Si tiene alguna pregunta y desea congregarse con nosotros, la información está disponible en nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Dios le bendiga. Antes de Cristo. Puede sentirse la tensión en el ambiente, la euforia y la conmoción de la gente reunida alrededor de una montaña. Un hombre grita con toda su fuerza, retando a todos los que están presentes. ¿Hasta cuándo van a decidirse? ¿Cuánto más tengo que esperar para que elijan un camino? Algunos solo bajan la mirada. Otros solo cruzan los brazos y otros solo abren bien los ojos porque no se quieren perder lo que va a pasar allí. En ese momento irrumpen las voces de aproximadamente unas 500 personas que comienzan a gritar y a danzar frenéticamente alrededor de un altar que encima tiene a un buey descuartizado. Un ga, 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 un ga, ga, ga. No me va a ayudar con los efectos especiales. 500 personas. El ruido es impresionante y ensordecedor. Suena casi como un grito de guerra. O para que lo comprendamos mejor, como cuando estamos en un estadio. La resistencia de estos hombres que gritan es impresionante. Gritan a todo pulmón y ya llevan casi 4 horas gritando sin detenerse ni un tan solo segundo. De repente, uno de los presentes le dice a otro: oye, no sé si sea yo o es el calor del día, pero veo que estos hombres se desangran. Y el otro le dice: no es un espejismo. Se están cortando, se están sajando con cuchillos, esperando y clamándole a su Dios que responda con fuego. Mientras esto sucedía, comienza a escucharse alrededor de la montaña como un murmullo. Pero cuando el murmullo se comienza a aclarar, se dan cuenta que no es un murmullo, sino que son risas a carcajadas. La gente se ríe. Y se están riendo de lo que aquel hombre que los había retado al principio les está diciendo a estos otros, porque se está burlando de ellos. De repente los 500 hombres dejan de hacer sus danzas, dejan de hacer sus gritos y se escucha un silencio. Aquel hombre que había hablado al principio está reparando un viejo altar que hace tiempo estaba destruido en aquella montaña. Pone encima a un buey descuartizado y piden que le tiren encima tantas guacaladas de agua, para los del Salvador, guacaladas de agua, ¿sí? ¿Cómo es el otro? Palanganas de agua, hasta que rebalse aquello. Dentro de la multitud se escucha uno que le dice: estás loco, porque ¿quién en su sano juicio le pone agua a un altar que se va a usar para un sacrificio? ¿No es cierto? Pero el hombre no pone cuidado, ignora y se pone de rodillas, hablando con la vista puesta en el cielo. En un instante, un fuerte estruendo sacude la montaña y un calor extremo envuelve a la multitud. Pero esperen, ¿dónde está el altar? ¿Dónde está el sacrificio? Ha sido consumido, el agua evaporada. El Dios de Israel ha respondido con fuego. Un intenso clamor
sobrecoge a la montaña y a todos los que están ahí, mayor que el de los 500. Y este clamor dice: el Dios de Israel es el Dios verdadero. Él es el Dios verdadero. Y con esas palabras quiero que inclinemos nuestros rostros y le digamos: Padre, en esta mañana casi tarde ya, Señor, te pedimos que nos hables a través de tu palabra. Bendito Dios, que tu Espíritu Santo nos edifique, que mi vida, Señor, mis labios sean un instrumento en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La historia que le acabo de narrar es una historia muy conocida, ¿sí? Es de hecho de las historias más icónicas en el Antiguo Testamento. Usted la puede leer al llegar a su casa en Primer Libro de Reyes, capítulo 18. Entonces, es una de las historias más conocidas. Es una historia clásica de escuela dominical. Es una historia emocionante. Es una de mis historias favoritas. Tal vez puede ser que sea la de usted también. Porque vemos en esta historia a un hombre que se para prácticamente entre Dios y el pueblo para darle a conocer a este pueblo que se había perdido, que se había desviado, quién era realmente el Dios verdadero. Y es que la situación en la que Elías se encontraba, la situación en la que se vivía, el reino de Israel ya se había dividido en dos, se había partido. En el reino del norte, Israel, y el reino del sur, Judá. Todo esto debido a toda una maraña de acontecimientos que habían llevado el corazón del pueblo de Dios a alejarse del Señor, a rendir culto a otros dioses. El grado o la degradación, de la sociedad del tiempo de Elías era terrible. Los gobernantes del pueblo no tenían ningún temor de Dios en lo absoluto. Y esta historia es prácticamente la cima del ministerio profético de Elías. Una demostración de poder que no vemos prácticamente en ninguna otra parte del Antiguo Testamento. Y estamos hablando bajo el tema la palabra de Dios en tiempos de prueba. Y es en este momento en el que Elías hace todas estas cosas porque tenía expectativas, ¿sí? ¿No es cierto que todos tenemos expectativas? Todos esperamos algo en la vida. Eso es parte natural nuestra. Y la vida, estar dentro de la vida cristiana no es la excepción también. Cuando el Señor nos hace sus hijos y comenzamos a caminar en la vida en Cristo, también hay expectativas, ¿sí? Esperamos algo, esperamos que cosas cambien, que cosas suceden. La expectativa es algo normal. Hay unos aquí que son más organizados que uno, que ya tienen, por ejemplo, las expectativas de la semana, ¿sí? ¿Cuánta gente organizada de aquí que hace su horario en la semana y dice: esto voy a hacer el lunes, esto voy a hacer el martes? Gracias por su sinceridad. Y somos así, ¿verdad? Bueno, yo no, porque yo soy malísimo para hacer eso. Pero qué bueno por la gente que dice: no, yo espero hacer esto este día, y se ponen metas diarias, ¿no es cierto?, para cumplir. Entonces, Elías, cuando está haciendo esto, no lo hace para decir: hagamos esto a ver qué sale, ¿sí? Sino que hay un propósito detrás. Él tiene expectativas. ¿Cuáles eran las expectativas de Elías? Elías esperaba que, acabamos de escucharlo, usted lo puede leer, el pueblo a una sola voz dijo: Baal no es Dios, aquí el mero es el Dios de Israel. Entonces Elías dijo: ya la hicimos, ya le dimos vuelta a la tortilla, o sea, ya cambió la situación. Y dijo Elías: yo espero primero que haya un cambio radical a nivel social. Elías esperaba que en ese momento las cosas comenzaran a caminar de tal manera que la sociedad de Israel comenzara a sanearse. ¿Por qué a sanearse? Porque estaba enferma, ¿sí? Estaba enferma
habían dejado a Dios de lado, se habían volcado a los Baales, se habían volcado a Acera, estaban cometiendo actos abominables delante del Señor. Y Elías dijo, bueno, esto acaba de suceder, el pueblo lo acaba de ver y esto va a cambiar. También esperaba obviamente un cambio a nivel religioso, porque lamentablemente muchos de los profetas del tiempo de Elías se habían vendido prácticamente al rey. Habían dejado de declararle la palabra del Señor y ellos mismos habían ido tras sus deseos. Entonces Elías dijo, bueno, yo espero que suceda algo también en el ambiente religioso. Y por último, Elías era igual que nosotros, también esperaba que sucediera algo también a nivel político. Digo igual que nosotros, porque a veces vean, nosotros dicen, ese candidato la va a hacer. Mentira, no la va a hacer. Elías esperaba que al haber Acab estado en ese lugar, porque Acab, amado hermano, usted lo va a leer, Acab fue, si no el peor, uno de los peores reyes que tuvo la nación de Israel. Acab era un tramposo, era mentiroso también, pero encima de eso era un asesino también. Era un asesino. En el tiempo de Acab, por poco y barren a todos los profetas del Señor a filo de espada. Los perseguían, los mataban. Entonces Elías esperaba que al haber sucedido todo esto, todas estas cosas se dieran lugar. Esas eran las expectativas del profeta. Porque no es cierto que no hay nada más bonito que la sensación de victoria. ¿No es cierto? ¿Sí? Y a los que les gustan los deportes todavía más, ¿verdad? Porque cuando gana el equipo de uno, como el meme de ese niño que lo hace. No hay nada, una sensación mejor. Estamos en el tope. Pero en lugar de eso, y quiero que mantenga, que no le pedí a dónde abría su Biblia, pero que la mantenga abierta su Biblia en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 19, para que usted pueda constatar lo que vamos a ir hablando. Pero en lugar de eso, la Escritura nos dice que obtuvo prácticamente, como dicen algunos, más de lo mismo. Más de lo mismo. Miren qué fue lo primero que sucedió en el versículo 1 del capítulo 19. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces en el versículo 2 envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como uno de ellos. O sea, como uno de los profetas de Baal que habían muerto degollados. Qué horrible es, ¿no es cierto? Que esperemos algo y recibamos lo contrario o algo que no estábamos esperando. Porque a Elías, a todos nos gustan las invitaciones, ¿no es cierto? Cuando llega una tarjetita, más va bien bonita, va bien decorada, ¿sí? ¿O no? Sí. Más cuando abrimos y dice cena, ay, dice unos. Pero a Elías le llegó también una carta. Y cuando Elías abre la carta, muy probablemente estaba una cara sonriente de parte de Jezabel que decía: mañana te voy a matar. Mañana te voy a dejar como dejaste a mis profetas. Imagínense, después de esperar que todos estos cambios sucedieran, lo que Elías recibe es una amenaza de muerte. Y amado hermano, con la amenaza de muerte, lo que viene es un profundo terror de muerte. ¿Sí? Muchas veces nosotros no captamos o no logramos percibir esto, porque más de alguien nos ha amenazado alguna vez, ¿no es cierto? Pero es alguien que realmente no puede ejecutar lo que dice. ¿Y qué dice uno? Está hablando locura, ay, déjalo, se la va a pasar. Si tenemos la desgracia de que anda borracho, anda bolo. Pero en este caso era una amenaza real. Jezabel era la reina.
Jezabel prácticamente representaba en estos tiempos, porque Acab prácticamente era un cero a la izquierda. Jezabel era quien realmente daba las órdenes, representaba el poder político y militar de Israel en ese tiempo, y era ella la que le estaba diciendo al profeta: te voy a mandar a matar. Es como que usted recibe una carta del gobierno: te vamos a mandar a matar. ¿Se quedaría quieto? ¿Verdad que no? Ahora, después Elías, después de haber estado rodeado de todo el pueblo de Israel, de haberlo reunido, de haber hablado con él, recibe también y entra en una profunda soledad. En una profunda soledad. Esto ya vemos que va mal, vea. Va mal, no era lo que él se esperaba. Entra en una profunda soledad, en una aparente derrota, del dulce sabor de la victoria a un amargo sentimiento de derrota en cuestión de horas. Y es que esto sucede, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces? Y por eso es que nosotros podamos también identificarnos con el profeta Elías. ¿Cuántas veces estamos aquí después de una victoria, o lo que nosotros sentimos que es una victoria de parte del Señor, y de repente, ¡boom!, el desplome? ¿Por qué? Porque sucedió X cosas que no nos esperábamos, que es adversa. ¿Y qué sucede? Entramos, todos estos sentimientos encontrados vienen a nuestra mente, a nuestro corazón. Y aquella dulce sensación se desvanece. Se desvanece. ¿Qué hace entonces Elías? ¿Cuál fue su reacción? Lo primero que hace fue, gracias, ¿sí? ¿Qué? Correr, huir. Gracias por participar, hermanos. Están más participativos que los de las 8, pero no les digan. Sí, era broma. Huye. ¿Me escucharon? Huye. Elías dijo, bueno, hay un proverbio que dice: el sabio ve el mal y se aparta. Démosle. Aquí esto no se mira bien. Yo me voy. Y Elías huye. Cuando uno huye, hermano, es porque tiene un profundo terror. ¿Sí? Por eso cuando usted y yo vemos películas esas de crimen y todo, dice: si me sale alguien así, salgo corriendo. ¿No es cierto? Porque uno en un profundo temor huye. Luego de que huye, Elías se va al desierto, y cuando se detiene, hace otra cosa. Le pide a Dios que lo mate. Le pide a Dios que le quite la vida. Y es por eso que los estudiosos hablan de que Elías estaba entrando en un profundo estado de depresión. Porque, amado hermano, cuando uno se siente así como Elías se sentía, derrotado en la vida, completamente hundido, lo que queremos y lo que deseamos es morirnos. ¿Sí? Y aunque a veces nosotros no lo digamos, hemos deseado morirnos. Le hemos dicho al Señor: Padre, llévame. ¿O no? Tal vez usted no, pero yo sí. Hay situaciones en nuestra vida donde llegamos a este punto, ¿sí? Y a veces decimos: no, pero no es lo mismo verla de lejos que verla venir. Sí, pero es que nadie le está pidiendo al Señor que lo aplaste un carro, ¿verdad? Nadie es: Señor, llámame que me pegue el primer carro que me ve en la calle. No. O que me caiga un tren o un avión, nada por el estilo. Cuando estamos deprimidos, ¿qué es lo que decimos? Señor, llévame durmiendo. De hecho, por eso es que en la depresión, ¿saben qué es lo que sucede? La gente se quiere dormir y no quiere volver a despertar. ¿Sí? Es lo más fácil. Ahora, Elías, quiero llevarlo, hermanos, a que nos identifiquemos con este profeta. Por eso es que el pastor Santiago nos va a decir en su carta en el Nuevo Testamento que el profeta Elías era un hombre sujeto a pasiones igual que nosotros. Y me gusta mucho cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente. Elías era tan humano como cualquiera de nosotros. Amén. Era tan humano. A veces nosotros
y Alejandro me ayudaba con esto. Está aquí. A veces nosotros vemos a los hombres de Dios como que si fueran, los que están en la escritura, como que si fueran altamente especiales. Y decimos, no, es que tenían un carácter determinante, eran determinados, confiaban en el Señor. Pero la escritura nos dice lo contrario. Eran hombres iguales que nosotros, con los mismos tipos de debilidades, con las mismas fallas, con las mismas faltas. Porque, amado hermano, quiero que me ponga atención en la escritura. No son los hombres de Dios los especiales, sino que es el Dios que los ha llamado, los que nos hace especiales, lo que nos hace diferentes. No somos nosotros, no era Elías el especial, es lo que el Señor estaba haciendo a través de él. Elías se sentía completamente derrotado, era como cualquiera de nosotros. Cuando sentimos que estamos bien con el Señor, ¿no es cierto? Y estamos sirviendo y hacemos esto y aquello, y de repente uno dice, pero ¿y por qué las cosas no salen como yo me las espero que salgan, sino que tiene que pasar esto otra cosa? ¿O no se ha fijado usted que a veces cuando uno quiere servirle más al Señor es cuando un montón de cosas se aparecen de la nada? Sí, no es el enemigo, es la vida. Así es la vida. ¿Sí? Y ahora Elías está sumido en esto. Está completamente desesperanzado. Y la pregunta aquí, a todo esto, ¿cuál cree que es? Nos vamos a hacer varias preguntas. ¿A dónde está Dios? ¿Verdad? ¿A dónde está Dios? Porque esa es la pregunta que también nosotros nos hacemos cuando las cosas malas comienzan a pasar. ¿No es cierto? Bueno, ¿y el Señor dónde está? ¿A dónde está el Señor? Y es sorprendente, porque después de las maravillas realizadas en el Monte Carmelo, y luego de enviar la lluvia al Señor, porque no había llovido por espacio de 3 años, si no estoy mal, y si no alguien corríjame, y el Señor había devuelto la lluvia, pero cuando el profeta comienza a recibir todas estas malas noticias, parece que Dios ha decidido guardar silencio ante la situación del profeta. Porque cuando Elías huye, que recibe la carta de parte de Jezabel, no vemos que el Señor le haya dicho, salí corriendo. No, esa fue una reacción instintiva del miedo. Me quedo aquí, me matan. Y él se va. Y parece que el Señor no dice nada. De hecho, no dijo nada. Pero la pregunta es, ¿a dónde está Dios? Y la Escritura nos dice que Dios había estado con Elías todo el tiempo. ¿Me escuchó? Dios había estado con Elías todo el tiempo. Dios había estado con Elías a pesar de su desilusión, a pesar el terrible sentimiento de derrota que Elías sentía. El Señor permanecía con él. El Señor permanecía con Elías a pesar de sus temores y de sus miedos. El Señor estaba con él. Y es lo mismo mensaje, el mismo mensaje que el Señor quiere transmitir hacia nosotros hoy, en medio de nuestras pruebas, en medio de nuestras luchas, en medio de nuestras debilidades. El Señor está con nosotros. Amén. Y no se ha apartado. No se ha apartado. ¿Sabe qué es lo que hace el Señor? No solo, vamos a decir, estaba en él como una presencia etérea y en espíritu, no, sino que el Señor, mostrándole que estaba con él, ¿sabe qué hace? Antes de cualquier otra cosa, el Señor cuida de Elías. Mire lo que dice el versículo 5: y echándose debajo del enebro se quedó dormido Elías. Y he aquí un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Levántate y come.
Alguien ahí por ahí dijo que no hay nada, no hay mejor consuelo que una buena comida. ¿Sí? El Señor no le reprocha nada a Elías. La Biblia no dice que cuando el ángel lo vio acostado en el enebro, le dijo, no, hombre. Eso es lo que nosotros hubiéramos dicho, ¿no es cierto? No, hombre, ya la riega. Tirado aquí, acaba de suceder todo esto, como que no confía en mí. ¿Acaso no somos así nosotros? Si alguien se nos echa para atrás, no, con este no contemos. Pero ¿saben? Lo que Dios hace con él es exactamente lo que el Señor hace con nosotros todo el tiempo. Le da de comer, lo sustenta, lo cuida, lo sujeta, lo afirma, lo sostiene. Eso es lo que el Señor hace con nosotros. Amado hermano, ¿cuántas veces, a pesar de que nos sentimos acabados, a pesar de que nos sentimos completamente derrotados, el Señor tiene detalles con nosotros? Aún hace que los inconversos, amén, nos ayuden, sí. ¿Sabe que una de las cuestiones que a mí me admiró cuando a Elisa le apareció algo en una radiografía, le apareció una masa cerca de su riñón? Y una de las cosas que a mí me sorprendió fue que cuando ella fue a la consulta que el doctor, prácticamente la primera, a donde iban a comenzar a hacer los estudios, el doctor le dijo, bueno, le dijo, no te preocupes, que Dios no enferma a la gente por gusto. Y aquello me quedó, porque un doctor, usted sabe, los doctores no van a hacer ese tipo de referencias porque primero lo consideran que no es profesional, obviamente no es ético según los estándares de ellos, pero le dijo eso antes de que el Señor obrara en ella y que en la siguiente radiografía no apareciera nada en su riñón. Pero a veces el Señor utiliza gente que nosotros no esperamos, aún para recordarnos sus promesas. Porque ese doctor, en sus palabras, lo que le estaba diciendo es, bueno, confía en el Señor. Y nosotros lo tomamos así con Elisa. Bueno, confiemos en el Señor, Él tendrá la última palabra. Porque el Señor nos sostiene, aún en nuestra debilidad. Y por eso le digo, y no era que nosotros anduviéramos, no, todo va a estar bien. No, hermano, cuando uno le dan una mala noticia de ese tipo, uno no hay palabras. Amén, no hay palabras. Entonces Elías estaba así también. Elías no tenía palabras. Elías estaba completamente hundido, pero el Señor lo cuida, lo sostiene, lo sustenta. ¿Y sabe qué es lo que hace luego el Señor? Comienza, ya cuando, bueno, lo levanta por segunda vez, ¿sí? Y le dice, come, largo camino te espera. Y dice la palabra del Señor que con esa comida caminó 40 días y 40 noches con la energía de esa comida hasta el monte Sinaí, hasta la montaña del Señor. Muchos que están haciendo dieta dicen, Señor, dame de ese tipo de comida a mí que aguante. ¿Verdad? Dame, Señor, una comida que aguante toda la semana, porque ya no quiero comer. Ese es un paréntesis. Elías no dijo eso, Elías estaba con su mente en otra cosa. Y cuando él llega a la montaña del Señor, el Señor comienza a conversar con él, comienza a hablar con Elías. Y sabe, no lo acusa de entrada, como haríamos nosotros, sino que entabla un diálogo con el profeta, una conversación, tal y como el Señor lo ha hecho desde el principio con el hombre. La voz del Señor se acerca a Elías y le dice, ¿qué haces aquí, Elías? Le hace una pregunta. ¿Qué haces aquí, Elías? A Adán, el Señor le dijo, cuando ellos habían fallado, dice que la presencia del Señor llegó al huerto y preguntó, ¿a dónde estás?
¿a dónde estás? La Escritura también nos dice que a Job, cuando estaba en esa prueba y que Job comenzó a hacer su defensa, el Señor le preguntó, ¿a dónde estabas tú? Porque, amado hermano, el Señor siempre, nunca viene como el acusador. Viene para entablar una conversación con nosotros, y a través de estas interrogantes, el Señor las utiliza para revelar lo que hay en nuestros corazones. ¿Qué haces aquí? ¿A dónde estás? ¿A dónde estabas tú? Y a veces decimos, bueno, pero si el Señor es omnipresente, el Señor lo sabe todo. Sí, pero el Señor es como un padre. Cuando uno de mis hijos ha hecho algo y yo lo he visto y que ya sé qué hizo, le digo, ¿qué es lo que has hecho? Usted no le pregunta lo mismo. Bueno, los que tienen niños, ¿verdad? ¿Qué hiciste? ¿Y qué? ¿Le preguntamos porque no sepamos? No. Es una manera de confrontar, es una manera de que el niño procese. Dios de la misma manera con nosotros no solo llega. Por eso es que no podemos tener esa idea de un Dios que está con un cincho, con un palo, esperando a que nos equivoquemos. Voy a ver qué Sergio hace para... No, sino que el Señor siempre, aun cuando no nos hayamos equivocado, cuando estemos retrocediendo, el Señor nos dice, ¿para dónde vas? ¿Sí? Y comienza a hablar con nosotros. Y es entonces donde viene la respuesta de Elías la primera vez en el versículo 10. Miren lo que le responde Elías. He sentido, cuando el Señor le pregunta, ¿qué haces aquí, Elías? He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Entonces se revela lo que está en el corazón de Elías. Y por eso es que el Señor nos hace este tipo de preguntas, para poder extraer de nosotros, y sabe, para poder ir al meollo del asunto. Porque cuando Elías comienza a hablar, vemos un patrón, el yo. ¿Ya se dio cuenta? Primero dice, ¿quién? He sentido un vivo celo. ¿Quién lo ha sentido? Él, yo lo he sentido, Señor. Porque cuando cuando nos sentimos derrotados y entramos en este estado de depresión, ¿sabe qué? Nuestra mente se cierra y se nubla. Nos desconcierta. Y no vemos a nuestro alrededor, sino que solo nos vemos a nosotros. ¿Me escuchó, hermano? Y le comienza a decir, los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, y solo yo he quedado. Y encima, que solo yo he quedado, me buscan para quitarme la vida. Este tipo de respuesta, prácticamente Elías le estaba diciendo al Señor lo siguiente: mira, Señor, yo estoy aquí porque yo te amo, yo te he servido, pero estos han asesinado a tus profetas, a todos, y ahora me quieren quitar la vida a mí, y parece que tú estás tranquilo con eso y que mi vida no te importa. Eso es lo que Elías le está diciendo, entre líneas. Hermano, pero ahí no dice eso. Sí, pero el sentimiento del profeta va por ahí. Le está diciendo como que a ti no te interesa mi situación, como que a ti no te interesa a dónde yo realmente estoy. Y sabe, Elías, al estar dentro de esto, había olvidado todo lo que el Señor había hecho por él. ¿Sabe? Él no era el único. Si nos vamos más atrás, vamos a ver que Abdías, el siervo de Acab, dice que era un hombre temeroso de Dios y había arriesgado su vida para guardarle la vida a 100 profetas, del Señor, y los había escondido en cuevas. Entonces él no era el único. También el Señor lo había alimentado a través de cuervos. El Señor había estado con él, ya se le había olvidado la comida.
Entonces, el Señor ocupa estos interrogantes, hermano, ¿para qué? Para revelar lo que está en nuestro corazón. ¿Sí? Para que Él pueda tratar con nosotros. Porque cuando Él comienza a hablar con nosotros, comienza a entregarnos su palabra, esto es lo más hermoso de todo, que al entablar el Señor una conversación con nosotros, su palabra ya está en acción en nosotros. Aunque nosotros no nos demos cuenta y aunque nosotros no lo sintamos. Por eso es que el Señor siempre se acerca para hablar. Siempre se acerca para conversar. ¿Usted cree que el Señor no pudiera decirnos: yo ya sé que ustedes son pecadores, que ustedes la han regado, yo los he visto? Pero el Señor siempre se acerca para decirnos: ¿qué estás haciendo? ¿A dónde estás? Y por eso es que podemos confiar en su palabra en medio de la prueba. ¿Por qué? Porque es su palabra la que nos da vida. Es su palabra la que nos vivifica. Aun cuando las cosas no están bien, es su palabra. La palabra de Dios son palabras que vuelven a la vida. Son palabras que pueden levantarnos de nuestra situación espiritual. Miremos lo que dice Ezequiel capítulo 37 y versículo 4. Ezequiel 37:4. Está hablando el profeta Ezequiel. Dice: me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. ¿Qué representaba el valle de los huesos secos? Representaba cómo se sentía el pueblo de Israel en el exilio. Habían perdido toda esperanza, habían perdido toda expectativa de regresar a su tierra. El pueblo de Israel había dicho: ya somos acabados, somos derrotados, esto aquí murió. Si Dios le había dicho alguna vez a Abraham que le iba a ser la nación más grande del mundo y para ser bendito en él todas las familias de la tierra, esto aquí quedó. Pero el Señor le dice a Ezequiel: profetiza sobre estos huesos y oiga lo que dice: escuchan palabra del Señor, escuchen palabra de Jehová. ¿Por qué? Porque son las palabras del Señor las que pueden levantarnos, amado hermano, de cualquier situación en la que estamos. Es la palabra de Dios la que puede regresarnos la esperanza. Es únicamente la palabra del Señor la que puede unir a un hueso con su hueso y volver a vivir. Por eso el Señor Jesucristo iba a decir en Juan 5:25: la hora viene y ahora es cuando los que están en las tumbas, en los sepulcros, escucharán la voz del Hijo del Hombre y van a vivir. Amén. Y resulta que nosotros también, dice la Escritura, estando muertos en nuestros delitos y pecados, hemos escuchado la voz del Señor y Él nos ha dado vida ahora juntamente con su Hijo. Por eso nosotros somos partícipes de esto. La palabra del Señor nos da vida. ¿Y sabe qué hace también? Nos recuerda una y otra vez el amor que Dios tiene para nosotros. Cuando Elías le dice esto al Señor, suceden una serie de acontecimientos en la montaña, pero al final el Señor le dice a Elías, y esto lo retoma Pablo en Romanos, le dice: ¿sabes qué? Tú no sos el único que está dando batalla, porque yo me he reservado 7,000 personas que no han doblado su rodilla ante Baal. Amado hermano, cuando nos sintamos derrotados, cuando nos sintamos que no queremos seguir, recordemos que no somos los únicos. Mira el que tiene a su lado, el que tiene a su lado también es su hermano en Cristo Jesús y a veces está batallando, pero el Señor es el que nos sostiene a cada uno de nosotros. Sus palabras son palabras de vida eterna. Jesús le dijo a sus discípulos: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Son para vivificarlos.
Por eso es que el Señor va a utilizar ese vocablo en Juan y va a decir: yo no he venido para matar, hurtar y destruir como el enemigo, sino que he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Por eso la Escritura, de hecho, nos apunta a una persona que es la vida eterna, a Jesús. Él le dijo a los fariseos: ¿a ustedes les parece que en las Escrituras tienen la vida eterna? Y por eso las escudriñan. Y Jesús les dijo: pero las Escrituras dan testimonio de mí. La palabra de Dios da testimonio de Jesucristo, da testimonio del Hijo de Dios, nos apunta hacia Él. Amén. Para que cada vez, como aquella serpiente en el asta, cada vez que el pueblo del Señor estaba en ese momento atormentado por serpientes, Moisés puso el asta y puso la serpiente de bronce allí. Y todo aquel que miraba a la serpiente, que miraba a la serpiente de bronce, ¿qué pasaba? Era sanado de la mordida de las serpientes venenosas. Y después el Señor le va a decir a Nicodemo: de la misma manera que Moisés hizo eso, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Para qué, amado hermano? Para que usted y yo, cada vez que estamos en situaciones de esta manera, miremos hacia la cruz, al que entregó su vida por nosotros, al que nos ha levantado. Amén. A ese lugar es donde las Escrituras nos apuntan. Por eso es que la palabra del Señor es vida, es viva y eficaz, porque nos apuntan al Hijo de Dios. También la palabra de Dios, de la misma manera que lo hizo con Elías, nos alienta. ¿Sí? La palabra de Dios nos alienta. ¿Cómo? Primero, recordándonos que somos sus hijos. Recordando que somos hijos de Dios, que el Señor es nuestro Padre. Romanos 8:16 va a decir que el Espíritu de Dios le da testimonio a nuestro espíritu. ¿De qué? De que somos hijos de Dios. No hay sensación para un niño, lo acabamos de ver en el video, que la seguridad de que alguien lo llame hijo. Los que tuvieron la bendición, porque puede ser que haya habido alguien que no tuvo la bendición de tener una familia, pero los que hemos tenido la bendición de tener un padre, y un padre que es amoroso, usted sabe que el niño, ¿a dónde se escuda? En su papá. Yo me acuerdo cuando yo me metí en problemas, lo primero que yo quería hacer, en cierta manera, era encontrar el asunto, porque si era mi culpa me iban a castigar y no quería ir, pero si no era tanto mi culpa, me quería ir a meter donde mi papá. O sea, ¿por qué? Hay seguridad. Hay seguridad. Y la palabra del Señor nos alienta recordando que somos sus hijos. Usted, si ha creído en el Señor Jesucristo, es hijo de Dios y tiene a un Padre que se preocupa por usted. También la palabra del Señor nos recuerda, nos alienta recordándonos que Él es nuestro ayudador. ¿Sí? Por eso las promesas que dicen: no te dejaré, no te desampararé, se repiten en el Antiguo Testamento y las retomamos hoy en día para la iglesia, porque el Señor no abandona a sus hijos. Amén. El Señor no nos abandona. Él es nuestro ayudador. Y esa palabra es la que nos consuela. ¿A qué, amado? A seguir adelante. No es fácil seguir adelante cuando estamos acabados, pero nos anima a seguir adelante. Quiero llevarlo al Salmo 27:13. Por favor, vaya ahí. Y si tiene a bien marcarlo, márquelo. El Salmo 27:13 es uno de mis versículos favoritos. Dice así: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová
en la tierra de los vivientes. Otra versión va a decir: estoy convencido de que voy a ver la bondad del Señor mientras esté en esta tierra de los vivos. Y hermano, eso es lo que debe empujarnos, porque a veces estamos envueltos en situaciones y uno comienza a decir: pero ¿de qué me sirve servir? ¿De qué me sirve seguirme congregando si la presión externa es demasiado fuerte? ¿O de qué me sirve seguir sirviendo si en mi familia tengo todo este tipo de problemas? Mi matrimonio está en un hilo. Hubiese yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Tenemos que creer en la obra que el Señor ya está haciendo. Amado hermano, a veces se da la mala impresión de que la iglesia es un montón de gente que debe ser perfecta, que debe caminar de cierta manera, que debe decir las cosas correctas. Pues la verdad no es esa. La verdad es que la mayoría de nosotros estamos quebrados. La diferencia es que lo hemos reconocido y lo hemos traído al Señor. Y Él nos ha levantado, nos ha restaurado. Esa es la diferencia. Amén. Porque no nos vamos a gloriar en lo que nosotros podamos ser. Vamos a gloriarnos en la obra que el Señor ha hecho por nosotros y que seguirá haciendo por nosotros. Cuando las cosas se pongan mal, digamos: pero yo creo que voy a ver la bondad de Dios. Y de hecho, ya la hemos visto, porque ¿sabe usted quién es la bondad de Dios? Jesucristo es la bondad, la gracia, la misericordia de Dios. La palabra hecha carne que habita entre nosotros, en nuestros corazones. Es lo que decía el salmista: la misericordia del Señor a través de Jesucristo me seguirá todos los días, día tras día, día tras día de mi vida. Voy a ver la misericordia de Dios en mi vida. Voy a ver su gracia. Voy a ver su perdón. Porque tengo la seguridad de que cuando vengo a Él, aunque venga hecho pedazos como estaba Elías, el Señor va a estar ahí. El Señor seguirá obrando. El Señor seguirá conmigo. Así que terminamos con una pregunta: ¿qué vamos a hacer? Porque siempre la palabra del Señor nos lleva a una encrucijada, a una toma de decisiones. Si usted lee en su casa el pasaje, se va a dar cuenta que la segunda vez que el Señor le pregunta a Elías: ¿qué haces aquí?, Elías responde de la misma manera. Y es normal. Cuando estamos en esa situación estamos desconcertados. Entonces, una vez esto sucede, el Señor ya no pregunta más, sino que le dice a Elías: ¿sabes qué? Te vas a levantar, vas a regresarte por el camino donde viniste, vas a ungir a Hazael, si no estoy mal, por rey de Siria, vas a ungir a Jehú y vas a ungir a Eliseo para que quede en tu lugar. El Señor le dice: vas a hacer esto. ¿Sabe qué es lo bonito, lo interesante? Es que Elías, no nos dice aquí la escritura que Elías después de eso, ¡chachín! No dice eso. Porque es que a veces pensamos que la palabra de Dios funciona así y que automático. Es un proceso. El Señor trata con nosotros. Pero ¿sabe qué hace Elías? Ya no dice nada más. Comienza a caminar a donde el Señor lo había mandado. Eso, hermanos, es fe. Fe no es sentimiento, fe es confianza. Amén. Entonces, la pregunta es: ¿vamos a creer a lo que el Señor nos está diciendo? ¿Vamos a avanzar? Porque puede que no lo sintamos, puede que usted nunca lo sienta. Dejemos a un lado los sentimientos. Los sentimientos son traicioneros. ¿Sí? A veces pensamos: no, cuando yo sienta, no, pues nunca va a sentir. No, nunca. Porque la fe es confianza. Por eso el Señor le va a decir a Pedro: ¿sabes qué? Repito, lo que tú no entendés ahora,
Tenés que hacerlo aunque no lo entendás, pero después lo vas a entender. El Señor nos dice lo mismo. Sigamos caminando con Él, esa es la invitación. Pero la pregunta es, ¿qué vamos a hacer con su palabra? Confiamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para su vida. Si tiene alguna pregunta o desea información de nuestras actividades y cultos, visite nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Muchas bendiciones.